Bien, de vuelta con ustedes, 1 de la tarde, 32 minutos de este viernes 8 de abril. Carlos Meléndez es director del Observatorio de Universidades, es nuestro primer invitado la tarde de este viernes y estamos hablando de cómo ha quedado la tabla salarial para este sector posterior al incremento anunciado por el Ejecutivo hace más de 20 días. Nos mencionaba nuestro invitado esa distribución en los rangos que va a quedar la tabla y contrastándola con lo que ocurre en el resto de la región, hay una diferencia, hay una brecha considerable en cuanto a la remuneración para nuestros profesionales universitarios y por supuesto eso tiene que ver con el tema del atractivo que pueda tener el mantenerse impartiendo conocimiento en las universidades de Venezuela y la disminución, por supuesto, del profesorado, cómo de todo esto puede impactar, lo vamos a conversar en esta parte del espacio. Antes, para cerrar el punto de los beneficios, el caso de los jubilados, en la modificación que se contempla, como también, o dentro de lo que conocen, que ha sido esas modificaciones de primas y todas esas compensaciones paralelas a lo que es la tabla salarial, queda el caso de este personal que ya ha pasado a una situación distinta, pero sigue también gozando de los beneficios que esa carrera universitaria les dejó. Dentro de las universidades existe en este momento, sobre todo en las universidades públicas, un fenómeno demográfico que es importante resaltar. Nuestras universidades, en la mayoría de los casos, han reincorporado bajo la llamada figura de jubilados activos a un personal que de manera bondadosa, de manera digamos, socialmente comprometida, ciudadana, decidió reincorporarse dentro de las universidades. Pero también hay un conjunto de personas que le dedicaron su vida a la universidad y que en este momento significa la población más afectada con la desalarización que existe en las universidades venezolanas. Porque nosotros pasamos, Carlos, de una concepción de la educación con visión de derechos a una feudalización de la visión de la educación por parte del gobierno. Así que, bueno, hay que educar de manera gratis y lo que habíamos logrado en los 70, 80, 90 en términos de derechos laborales en el siglo XXI, en el siglo de la globalización, en el siglo de la modernización, los docentes, los académicos de Venezuela lo perdieron. Nuestra población adulta, nuestros jubilados en este contexto son los que más padecen enfermedades crónicas, 44% sufren enfermedades crónicas y 9 de cada 10 lamentablemente no puede conseguir sus medicamentos. Con esta eliminación de la prima de titularidad, con esta eliminación de la prima de antigüedad, con el aplanamiento de las bonificaciones interescalares, nuestra población jubilada, que en su mayoría es la que más duró en la universidad, es la que más pudiese gozar de estos beneficios, bueno, sufre esta nueva noticia violatoria de la progresividad del derecho, violatoria de las propias convenciones colectivas creadas por los grupos políticos adeptos al gobierno y al final, bueno, sufren en su familia y quienes dependen todavía de ellos o quienes están alrededor de ellos. Bien, ¿tenemos la conexión allí con Carlos? Ok, sí. Teníamos también otra idea que ya pasando del tema salarial a lo que tiene que ver con esta denuncia que hace no solamente el Observatorio de Universidades, lo ha hecho FAPUB, lo han hecho también la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios respecto a la asfixia presupuestaria. En un contexto donde estamos viendo que la pandemia del COVID-19, no solamente en nuestro país, en otras latitudes comienza a retomarse la presencialidad en buena parte de las actividades. En este sentido, en el caso de las universidades, también hoy afectadas por esta denuncia que hacen los gremios y los representantes académicos de la asfixia presupuestaria, ¿cómo se contempla de cara a una reapertura de la normalidad desde el punto de vista presencial, con denuncias de infraestructura en condiciones precarias, con denuncia de laboratorios que no tienen los instrumentos necesarios para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas o incluso casos donde no existe transporte para cubrir las rutas de los estudiantes? Mira, hace más de 5 años las universidades autónomas del país, llámese Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente de Carabobo, de los Andes, en Zulia, y las semiautónomas como la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la Simón Bolívar, reciben menos del 5%
de lo que solicitan como presupuesto anual. Son universidades que por más de 5 años se han mantenido con 95%, más del 95% de déficit presupuestario. ¿Qué ha originado eso? Una violación a la autonomía universitaria, pero también un deterioro de la infraestructura física y académica de la universidad. Bueno, porque se dejó de investigar, la investigación, la producción científica recae en individualidades y no como un constructo institucional. También porque nuestros espacios dejaron de renovarse y adaptarse a los cambios de la globalización. Nuestros laboratorios se destruyeron y nuestras bibliotecas dejaron de ser un repositorio de la producción científica mundial y local. En este contexto nos agarró la pandemia. Y ya nosotros teníamos 5 o 6 años de rezago tecnológico producto de esta asfixia presupuestaria. Con equipos desde el 2010, y Carlos, sabes que semanalmente uno ve la innovación de nuevos equipos, de nuevas tecnologías. En esta situación entramos en pandemia y en pandemia esto se ha agravado sin duda alguna. Nosotros desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022 hemos contabilizado 267 actos vandálicos en las universidades venezolanas, que han dejado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Oriente, sin un microscopio de más de $1 millón, que tiene un impacto directo en la docencia, en el enseñamiento. Bien, nos toca lamentablemente ya finalizar la entrevista. ¿Cuál ha sido la respuesta rápidamente para despedir, Carlos? La respuesta que han tenido de las autoridades. ¿Esta realidad se le ha podido plantear en el seno del Consejo Nacional Universitario? Porque, por supuesto, la reapertura de las actividades, aunque como mencionas no es una denuncia de los últimos meses, es una denuncia recurrente que el déficit presupuestario viene afectando el funcionamiento de las casas universitarias de nuestro país, pero ¿han podido tener acercamiento con el Consejo Nacional Universitario, con la OPSU, con los organismos competentes desde el punto de vista del Estado, del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología? Hemos tratado en varias oportunidades de pedir un derecho de palabra en el Consejo Nacional Universitario a través de unas autoridades universitarias, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta. Pero sí, las denuncias las hemos hecho en nuestras redes sociales, en nuestros informes, en nuestros estudios, en nuestras investigaciones que progresivamente sacamos para visibilizar y darle voz a la comunidad universitaria de Venezuela, que en este momento es en una población vulnerable como mucha del resto que existe en Venezuela. Pero no hemos recibido respuestas por parte de las autoridades y yo creo que ellos saben lo que está ocurriendo. Lo que no hay es unas políticas que garanticen la solución de lo que ocurre en Venezuela. Población vulnerable como el caso que vimos hace algunos meses cuando realizamos, por cierto, también la entrevista del profesor en el estado Mérida que fue encontrado en estado de desnutrición. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos a través de Zoom. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Era Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades en Venezuela. Con esto finalizamos nuestra primera entrevista y hacemos la pausa comercial para el regreso cambiar de tema. Hablamos de política hoy en nuestro espacio, 1:40 minutos. Va a estar con nosotros en estudio al regreso el diputado José Brito, también miembro del partido Primero Venezuela, para hablar de este escenario político tan cambiante donde hoy el panorama para la oposición en Venezuela habla de primarias, de consensos, de conseguir una candidatura unitaria de cara al año 2024 cuando correspondan elecciones presidenciales, pero también de diálogo, de acercamiento con el Ejecutivo Nacional, de la reactivación de este escenario para lograr la solución a los problemas del país. Hacemos un corte y al regreso nuestro invitado.